Buenas, mis alumnos. Mi nombre es el licenciado José Ángel Altamirano Pérez. Hoy les vengo a partir a clase. Y el tema de la clase es comprensión y exposición. Antes de continuar, recuerden, la más es lo más importante, lo que voy a exponer. Y si notan que falta algo es porque realmente vi que no era la utilidad y que realmente no aportaba absolutamente nada para la clase. Así que nada más agarrar lo más importante. Módulo 1. Nuestros primeros contactos con el conocimiento. Tema. Las cosas que quiero saber. En muchas ocasiones no cuestionamos lo que sabemos sobre las cosas. Es posible que demos por sentado que la creencia que tenemos sobre algo debe ser satisfactoria. Para comprender el mundo que nos rodea, sin embargo, mientras más ampliemos nuestros panoramas de conocimientos, mientras mayor sea nuestra apertura receptiva de la información que se encuentra en el mundo y la que se produce continuamente, mayores elementos tendremos a nuestro favor para lograr una mejor comprensión de lo que nos rodea. ¿Es posible llegar a saberlo todo? No tenemos el tiempo suficiente en la vida como para poder apropiarnos de la totalidad de los conocimientos del mundo. Miren, esto es muy sencillo. Lo que esto quiere decir es que realmente lo que nosotros creemos o que damos por sentado como 100% verdad, no es necesariamente cierto, ya que muchas veces estos conocimientos se heredan por nuestras familias y así sucesivamente, o sea, nuestros padres lo ponen a nuestros padres y así, pero realmente no es un conocimiento válido, porque muchas veces no tiene una base científica en el que se pueda apoyar. Por ejemplo, un buen ejemplo de lo que muchas personas dan por sentado que realmente las lechuzas son malas, y realmente no son malas, sino que son controladoras de plagas y que son importantes para el medio ambiente y su armonía. Así que recuerden, realmente lo que sabemos es verdad o simplemente es una creencia mal infundada. Lo dejo para tu reflexión, muchachos. Bueno, continúo. Sobre algunas cosas sabemos generalidades, pero sobre otras tenemos información más especializada. No todos sabemos las mismas cosas, ni todos tenemos la totalidad de los conocimientos. Algunas personas saben más de algunas cosas, pero desconocen otras. Por esta razón es necesario aprender a modelar y definir el mundo de conocimiento que nos sea útil para las, para las situaciones personales y profesionales que nos toquen vivir. Es un error dar por sentado que, sa- que sabe una persona es la única verdad que que deberá ser aceptada. Debemos conocer de dónde viene esa información para estar más seguros de lo que afirmamos. Lo que dije anteriormente es que muchas veces no sabemos de dónde obtiene esa información y no sabemos o si es una opinión o o si realmente lo que está diciendo es un punto de vista, ya que muchas veces la gente confunde lo que realmente es verdad junto con una expresión muy subjetiva, o sea, porque ellos piensan a ver de lo que realmente es. Continúo. La procedencia de la información que recibimos también es fundamental para comprender mejor las cosas a las que nos enfrentamos. Muchas veces lo que nosotros creemos y damos por sentado como cierto no es igualmente aceptado en un contexto distinto. Por ejemplo, cuando estamos con nuestros amigos nos comunicamos con expresiones poco formales.
Y cuando dialogamos con nuestros padres, lo hacemos de una manera distinta que cuando lo hacemos con otras personas. De hecho, eso es algo muy común, ya que con nuestros amigos tenemos un vínculo un poco más cercano y sabemos que si decimos una palabra poco formal, no va a haber ninguna repercusión. Pero si estamos con alguien que es nuestro superior, o consideramos que es alguien o que es pues, un superior en nuestro punto de vista, en este caso vamos a hablar con él de una manera un poco más formal, ya que, ya que no saben, ya que para evitar malentendidos, es mejor evitar el lenguaje poco formal. Ahora sí, el siguiente tema es fichas bibliográficas y la información. Ante un mundo contemporáneo que se encuentra saturado de información, en el cual el bagaje de conocimientos del hombre se ha ido acumulando a lo largo de una gran cantidad de textos, resulta necesario acceder a la información en el momento preciso. Por esta razón, aprender a manejar esa información de manera adecuada a nuestros intereses resulta esencial para encontrar lo que buscamos. Además de tener que enfrentarnos a esa información, es innecesario que nos apropiemos de ella mediante su comprensión. Entonces, contar con una herramienta que nos ayuda a sintetizar esta información logrará que recurramos a ella cuando sea necesario. Y aquí es cuando entra la ficha bibliográfica. ¿Por qué? Porque la ficha bibliográfica pone esa información que tú quieres en el momento y quitas la que realmente no te sirve para nada o simplemente no sea útil en ese momento. Por eso es importante las fichas bibliográficas. Una de las herramientas de uso frecuente que se utiliza en el trabajo escolar consiste en la elaboración de fichas bibliográficas sin información. De igual manera, son muy útiles cuando se va a hacer, por ejemplo, una exposición del grupo, cuando se va a estudiar para un examen o es necesario responder al maestro alguna pregunta relacionada con un tema específico. Las fichas bibliográficas son una herramienta esencial para todo estudiante. Sin las fichas bibliográficas, el proceso de escolar se entorpece, ya que, ya que cuesta con la información de manera dispersa y poco clara. Cuando se recurre a fuentes de información, es importante que se identifique su procedencia a fin de que se defienda esa idea con mayor solidez. Para ello, puedes utilizar una ficha en la que incluya datos relevantes de la fuente de información. Ahí volvemos a lo mismo, o sea, realmente las fichas bibliográficas son muy importantes cuando realmente quieres información precisa en el momento. Y se utiliza un poco más cuando estás en el ámbito estudiantil, ya que no sabes cuándo el maestro te va a meter una pregunta salvaje y tú no tengas la información en el momento preciso. A continuación, algunos modelos que se emplean comúnmente para la ficha, citar la bibliografía para la elaboración de algún documento. Cuando lees contexto académico, es frecuente que encuentres referencias como estas en la bibliografía. Miren, esos son puros ejemplos, realmente. Esos son ejemplos de toda la vida. O sea, esos cuatro son los clásicos, que personalmente yo sí los he utilizado mucho. Ahí va. Es el estilo APA, estilo Chicago, estilo MLA, o sea, Modern Language Association, estilo ISO 690. Miren, realmente cuando vayan a hacer una bibliografía en la computadora, van a tener muchos estilos. Y estos son un ejemplo de los estilos más comunes. Así que mucho ojo con eso, muchachos. Vale, el siguiente tema es la expresión oral y las variantes lingüísticas.
Seguramente te has dado cuenta de que cuando hablamos con tus compañeros de la escuela y tus amigos utilizas ciertas expresiones no emplean tus padres o profesores, al menos no en ciertas situaciones formales. De igual manera, también te has percatado que cuando viajas a otros estados de la República Mexicana, a otras ciudades latinoamericanas o a otros países donde se habla español, la gente suele hablar rarito, aunque en realidad no es que hablen rarito, sino que se trata de un fenómeno conocido como variante lingüística y dialectos. Una variante lingüística se refiere a las diferencias lingüísticas entre los hablantes de un mismo idioma. El término de variantes lingüísticas designa simplemente una de las tantas formas de hablar que puede tener el repertorio verbal de una lengua. El uso de esta variable implica que existe otra. Cuando un extranjero llega a un país con una lengua distinta a la tuya, puede identificar las variables a partir de las diferencias en la forma de pronunciar las palabras, en el uso de distintas palabras para referirse a lo mismo, y en las diferencias que se manifiestan a través de las expresiones. Miren, esto es muy común, ya que, como todas las lenguas, cuando se empieza cuando se empieza a diversificar y se empieza a aislar un poco, es inevitable que surja ese tipo de variables lingüísticas. Por ejemplo, los, los que son los que son famosos chilangos que hablan un poco diferente con un poco más de corrido. De hecho, es bueno, para una lengua es bueno que haga variables lingüísticas. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la lengua, aparte que se está utilizando, que está en constante cambio. Y eso hace que se formen nuevas palabras y nuevas expresiones que a veces no están en la RAE, o sea, la traducción de la lengua española. ¿Por qué? Porque no están formalizados. Ahora sí, continúo. Las variables, las variantes lingüísticas pueden cambiar, ya sea de manera natural, por tendencia o necesidad, o bien debido a que institucionalmente se designó algún cambio. En este proceso, algunas palabras que llegaron a utilizarse de forma común después caen en desuso. Las variantes lingüísticas pueden cambiar a partir del contacto con otras variables o con otras lenguas. Cambia- Cambian, por ejemplo, por la introducción de las nuevas tecnologías en las distintas sociedades y las diferentes lenguas. A pesar de que existen estas variantes lingüísticas, es posible hablar de cierta estandarización de las lenguas, lo cual permite que dos hablantes de una misma lengua, pero con dialectos diferentes, puedan entenderse fácilmente. También permite que podamos aprender una lengua extranjera para comunicarnos con los hablantes de esa lengua. Cuando hablamos de variantes lingüísticas y de dialectos, es necesario hacer referencia al contexto de comunidad lingüística, que es aquella comunidad cuyos miembros participan por por lo menos de una variada lingüística y de las normas para su uso adecuado. Perdón. Una, comun- una comunidad lingüística puede ser tan pequeña o tan grande como se requiera socialmente. Estas pequeñas sociedades autónomas difieren, por supuesto, de las igualmente pequeñas o más pequeñas retículas de la familia, de amistad, de intereses o de grupos laboral en comunidades lingüísticas más amplias, tales como tribus, ciudades o comarcas. Bueno, como de hecho eso queda muy claro, de que distintos pueblos,
ya que distintos pueblos que hablan de una manera diferente pueden tener una comunicación clara, ya que existe una estandarización de la lengua, y eso permite que exista una comunicación. Y recuerden, muchachos, esto es bueno porque eso demuestra que la lengua es muy rica en el sentido de palabras y de expresiones. Ahora, al siguiente tema, comparación de discursos textuales. Cuando comparamos discursos textuales, lo que debemos hacer no consiste en criticar el texto de manera mal informada. Se trata de comprender lo que el texto nos está diciendo y de identificar la manera como lo hace. Cuando escribimos también decimos algo de una manera particular. Se trata de trabajar más bien en ese sentido, los contextos a los que nos estemos enfrentando. Al hablar de las formas de expresarnos textualmente, requerimos el uso del texto de títulos y de tipos textuales, el cual se va a referir a la forma que le damos al texto. Cuando elegimos la forma en que vamos a presentar el texto, debemos de tomar en cuenta ciertos requisitos acerca de las situaciones comunicativas a las que nos vamos a abordar. En este caso, debemos considerar a nuestro lector o lectores bajo la pregunta: ¿a quién nos vamos a dirigir? Por otra parte, debemos considerar qué es lo que queremos expresar y cómo queremos hacerlo. Finalmente, es importante pensar en lo que queremos conseguir en este contexto. Bueno, lo que quiere decir es que muchas veces el contexto en el que una cosa se escribe se puede malinterpretar. Por eso es importante leerlo detenidamente y no leerlo de una mala manera, si no se puede deformar lo que trata de expresarse el autor. Bueno, clasificación de los textos de discurso textual. El primero es narrativo. Se caracteriza por el movimiento expresado a partir del uso de verbos y la sucesión de ac- acontecimientos. En la narración es posible apreciar técnicas para acelerar o retardar el ritmo del relato, un recurso utilizado para imprimir un ritmo rápido en la sucesión de verbos o frases muy breves. Un ejemplo de este tipo de discurso se muestra a continuación. Yo sí, yo lo vi todo. Estuve presente en cada uno de los acontecimientos. O sea, realmente se entiende porque ya saben que cuando uno narra, ah, puede utilizar ciertas frases para hacer que el texto vaya de una manera más fluida, un poco más pausada, así demarcando lo que trata de decir. Por ejemplo, cuando uno trata de decir, cuando está narrando un accidente, bueno, detalle lo más importante y se nota. Bueno, ahora que seguimos con el B, descriptivo. Como recordarás en tu libro de texto anterior, titulado Descripción y Comunicación, eh, la descripción consiste en un lugar o un hecho. Una descripción puede ser tan exhaustiva como sea posible, o ligerar a un punto de que solo se mencione algunas particularidades específicas del objeto que se describe.
Recordarás también que la descripción requiere de procesos tales como la observación, además de que podemos estar presentes en este tipo de discurso cuando imprimimos una intención o punto de vista sobre aquello que estamos describiendo. Encima del marco de la puerta, esto que estoy leyendo es un ejemplo, muchachos. Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica larga y estrecha, revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las letras negras dicen "Conser- Conservaduría General de Registro Civil". El esmalte está agrietado y desportillado en algunos puntos. Creo que queda más que claro. Cuando estás escribiendo algo, estás refiriéndote a las características más esenciales de ello. Ahora sigue el C, que es positivo. En este tipo de discurso textual se percibe el propósito de desarrollar un tema específico de una manera lo más clara y ordenada posible, a tratarse de un tipo textual en el que las ideas fluyen de una forma más consecuente de una de las otras se requiere de un desarrollo más cuidadoso y progresivo de nuestras ideas. Ese es un ejemplo. Aquí, bueno, este primero porque aquí tengo que poner ejemplo. Perdón, muchachos, un error mío. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta y sin ella ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de este líquido en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en los mismos sitios. Bueno, el positivo pues es muy fácil, porque realmente estás exponiendo, para la redundancia, lo que tratas de decir, o sea, el tipo de texto que tratas de dar, que tratas de decir lo más importante y lo más claro, de una manera muy fluida y sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de corte. Bueno, muchachos, vamos a pasar al último que es el D, argumentativo. Si abordamos este tipo discursivo en su conceptualización más general, podemos mencionar que el argumento es cualquier razón, prueba, demostración, dato o motivo apto para captar el asentimiento y para inducir a la persuasión o a la convicción. Si bien es cierto que un discurso argumentativo se compone de razonamientos que se trata de probar o demostrar algo que se afirma o niega, y que en ocasiones se trata de lograr cierta persuasión sobre los receptores del discurso. Es posible identificar aspectos emocionales y cierta fuerza en el compromiso con la postura que se defiende. Perdón. Así tenemos que un discurso argumentativo debe estar cuidadosamente estructurado, aunque no siempre todos los discursos antes mencionados son susceptibles de ser adaptados y mejorados. Son perfectibles. Bueno, un buen ejemplo es cuando tu alumno no hizo la tarea y tú le dices, a ver, argumenta eso. Y te está dando una explicación, una argumentación que por qué no hizo la tarea. Puede ser por diferentes motivos, puede ser porque realmente se lo olvidó, o porque no quiso, o por causa de fuerza mayor, o incluso que no pudo, que no tenía internet y así.
Bueno, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por ver y gracias por estar aquí conmigo, lo digo en serio. Espero que tengan un brillante futuro como las estrellas. Muchas gracias, muchachos, y que tengan un bonito fin de semana.